Señor, esta mañana le damos la bienvenida a todos los que están conectándose a esta hora, bien temprano, este sábado, para glorificar el nombre de Cristo el Señor. Nos alegramos en Él, nos gozamos en su presencia, levantamos su nombre y le exaltamos. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este día de vida que tú nos permites vivir, que sea para glorificarte, sea para exaltarte, sea para tu alabanza. Padre, te bendecimos, te agradecemos, Señor, este día que podemos levantarnos, respirar, tener, Señor, oh Dios, este aliento de vida tuyo en nosotros, Señor, oh Dios. Te alabamos, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Y te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu gracia extendida hacia nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, oh Dios. Permítenos exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de alabar, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, que me deuda pagar.
de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré para siempre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Aleluya, te alabamos, Señor. Buenos días, les bendecimos. Gracias por estar ahí conectados. Aleluya. Y levantamos el nombre del Así Señor. es. Hoy, 25 de abril, levantamos el nombre del Señor. Hoy declaramos en Colombia que el único Dios sobre los cielos, sobre la tierra de Colombia, Oh, sí, se Señor. llama Jesucristo, el Rey, el soberano, el santo, el que venció en la cruz. Así y el es, que nos digno ha de dado un alabanza. final y nos vas a dar un final victorioso, porque tú ya lo ganaste en la cruz, Aleluya, Señor. sí, Gracias, Señor. gracias. Hoy levantamos Gracias, Señor. gratitud de parte de nosotros hacia el Señor. Gracias. Gracias porque has sido bueno, gracias Gracias, porque nos Señor. has bendecido, gracias Bendito porque nos seas has tú. fortalecido, porque nos has sostenido. Gracias, Gracias, Señor, Señor. porque si Gracias. estamos en pie hoy, gracias a tu misericordia. Sí, Padre, gracias, gracias. Señor. Te Aleluya. bendecimos. Gloria a Dios. Buenos días Buenos a días. todos. Les bendecimos y bienvenidos. Vamos a compartir algo que nos gusta mucho, que es la palabra del Señor. Amén. El Así deleite, lo sabroso, lo rico de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos allí en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5. Bueno, ayer estábamos viendo lo importante, ¿no?, que es pertenecer a esa comunidad que es la iglesia, ¿no? Amén, Y como sí. dice Juan, que prácticamente la idea de transmitirnos el mensaje acerca de Jesús es conectarnos, ¿no?, con lo que es primeramente Dios y también la iglesia, ¿no? O sea, para que ustedes mismos, dice aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Hermoso. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El deseo de Dios, y como le queremos dar una y otra vez la importancia a la comunión, ¿no? Comunión entre nosotros, en los que vivimos actualmente juntos, pero también estamos conectados con la iglesia de Cristo desde que empezó con Jesús y los apóstoles hasta ahorita, y conectados a la vez con el pueblo de Israel a través de la descendencia de Abraham, ¿no? Que el Señor Jesucristo nos conectó, nos injertó a esa vid que es Él, para que hacer de los dos pueblos uno, como dice Pablo. Gloria a Dios. Y estamos unidos entre todos nosotros en ese propósito eterno de extender el reino del Señor, y a la vez unidos, dice aquí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, y en eso nuestro gozo es cumplido, ¿no? Amén, así es. Estar conectados con la Trinidad. Entonces, con base a ese pensamiento, a esto tan importante, entramos ahí al versículo 5, ¿no?
Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, ¿no? Dios es luz. Y ese es el mensaje que quiero compartir en esta mañana. Dios es luz. Y me ponía a pensar yo en la madrugada, estaba pensando yo, cuando estábamos hablando sobre Dios en el monte Sinaí, envuelto en una nube oscura, ¿no? Una nube oscura. ¿Cómo podía ser que esa luz tan refulgente de quien es Dios, de su gloria, lo pudiera envolver una nube oscura, ¿no? O sea, cómo esa oscuridad podía ocultar a la luz, ¿no? A quien es la luz, ¿no? Cómo esa densa oscuridad, y esa densa oscuridad no podía producirla a otro sino él mismo, ¿no? Él mismo producir esa densa oscuridad para que esa luz no se escapara, esa luz de su gloria estuviera allí concentrada nada más para ser vista o ser experimentada por Moisés en el monte, ¿no? Entonces, Dios es luz. Decíamos también en el momento de la creación, ¿no? Cuando dice la palabra en Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Sea la luz, y fue la luz. Y decíamos anoche, Dios no creó la luz, Dios simplemente manifestó la luz, ¿sí? Dio algo de su luz a la creación, porque cuando dice la palabra que vino la luz sobre lo que él estaba creando, no había creado todavía el sol, ni la luna, ni las estrellas, ninguna estrella había sido creada por el Señor. Entonces, ¿de dónde más podía venir esa luz para iluminar todo lo que Dios estaba haciendo? Sino de él mismo, de él mismo. Él le da luz al universo. Entonces dice aquí el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, lo contrario en la Biblia a la luz, pues lógicamente son las tinieblas, ¿no? Las tinieblas. Y hablando espiritualmente, las tinieblas también habla de hipocresía, ¿no? Que es lo que quiero hablar en este texto, ¿no? La hipocresía es una manifestación de las tinieblas, o sea, del diablo, ¿sí? Una manifestación del reino o de la potestad de las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, entonces empieza aquí mostrando el primer grado de la hipocresía, de entrar en esa actitud de hipocresía, ¿sí? Es muy importante entenderlo así, entender aquí lo que es andar en la luz y no andar con caretas, ¿no? Explicábamos un día en cuanto a la palabra hipócrita, ¿no? Que usó Jesús hacia los fariseos, y se refería más que nada a una actitud que tenía, o más bien una profesión que había en el tiempo de los griegos, que era la actuación, ¿no? Ellos son muy famosos en haber creado lo que es el arte del teatro, ¿no? Y ellos usaban en sus actuaciones máscaras, ¿no? Para representar personajes, representar a los dioses, lo que hubiera que representar en la obra que ellos estaban actuando. Y cuando el Señor les dice a los fariseos hipócritas, está refiriéndose a que son unos actores, ¿no? Que saben interpretar una apariencia de piedad, pero en la realidad no son eso, ¿sí? Es lo que quiere decir. En una máscara tú muestras una apariencia, ¿cierto?, de algo o de alguien, pero detrás de la máscara está tu realidad, quién eres tú realmente. Entonces la hipocresía habla de eso, ponerse máscaras, ¿no? Ponerse máscaras para interpretar algo que en esencia o por detrás de esa máscara no es realmente, solo una actuación. Entonces eso es lo que Jesús recriminaba tanto de los fariseos, que decían ser piadosos, que decían ser adoradores de Dios, que decían buscar al Señor con todo el corazón, pero por detrás de esa máscara con la que querían representar ese personaje ante las personas allí que convivían con ellos, detrás de esa máscara no era real. No era real,
Por eso Jesús les dice, ustedes adoran como de labios, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de mí, no es una realidad, o sea, simplemente están actuando delante de mí. Entonces, dice el versículo 6, si decimos, aquí está la hipocresía, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿no? Y andamos en tinieblas, ¿sí es? Estamos contradiciéndonos, ¿no? No, yo tengo una comunión tremenda con el Señor, pero ando mintiendo, pero ando levantando chismes, pero ando robándome ahí, por ahí cositas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿estás realmente en comunión con Dios? Lo que dice son como dos cosas diferentes que salen de uno, ¿no? Exacto. Que realmente no hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso el Señor llama a unos oidores. Oidores son aquellos que saben la palabra, pero no la practican, no la hacen. Así es. A mí una persona no me puede decir que tiene una pasión y que tiene una relación pues súper íntima con el Señor si su vida me está dando otro lenguaje, ¿sí? Entonces yo digo, en esa persona está pasando algo, en esa persona está sucediendo algo, porque uno no puede estar dando dos mensajes al mismo tiempo. Es como el lenguaje físico que uno tiene, el lenguaje verbal y el lenguaje emocional que uno tiene, ¿cierto? Entonces yo puedo estar diciendo con la boca sí, pero con mi actitud puedo estar diciendo a mí no me importa, no quiero. Entonces uno en eso tiene que colocar ese lenguaje verbal y el corporal, digamos, como en acuerdo, ¿sí? No me gustó tal situación, me sentí mal, me afectó y me molesta, ¿sí? Pero nosotros no podemos estar hablando doble lenguaje. Mira que esto en el día de hoy de la iglesia es algo muy, muy tremendo. Nosotros pues como pastores lo hemos vivido en tanta gente que de pronto uno no es muy popular, ¿sí? Porque nosotros, Dios no nos llamó a ser populares, sino a ser radicales y sobre todo a tratar en lo posible, en lo que en mi corazón esté, de cumplir la palabra y de hacer que otros entiendan ese temor a Jehová, como hablábamos. Pero estamos teniendo un lenguaje en el cual, bueno, lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Que la confrontó, ¿no? Y a veces uno confronta a la gente, bueno, tú amas al Señor, pero con el que estás viviendo es tu marido. ¿No? Hizo como la mujer samaritana. No, aquí adoramos en espíritu y verdad en el monte, y comenzamos a sacarle al Señor otra conversación, o nos comienzan a sacar otra conversación. No, uno tiene que entender y decir, wow, sí, tenés razón, mira, yo creo que sí, y tengo que tomar una decisión, ¿no? Yo admiro cuando nosotros hicimos encuentros, pues hemos hecho encuentros, gente que es tocada por el Señor, mujeres que son tocadas por el Espíritu Santo y llegan a tomar una decisión radical y dicen, no, el hombre con el que yo no estoy viviendo no es mi marido, es un hombre con el cual yo estoy conviviendo, pero yo tomo la decisión de apartarme un tiempo y de prepararnos para el matrimonio. Ya después de causa de Dios, entonces volvemos a convivir. Y a mí eso y nos invitan al matrimonio, y eso me parece a mí tan sano, tan correcto, tan delante de Dios, porque es delante de Dios, no es delante de nosotros pues como hombres, sino delante del Señor, que tu convicción por la palabra sea real, ¿no, Pastor? Así es, eso es lo importante, que estemos mostrando una integridad en nosotros, ¿no? La integridad habla de que lo que yo estoy pensando, eso mismo siento, eso mismo hablo, eso mismo hago. Hay una coherencia en todo lo que yo pienso, siento, hablo y actúo, ¿no? Pero cuando faltamos a eso, cuando sentimos una cosa y decimos otra, estamos entrando en este campo de la hipocresía. La hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él, a todo el mundo le decimos, uy no, yo con el Señor tengo una comunión tremenda, pero andamos en tinieblas, andamos con amargura en el corazón contra alguien, ¿sí? Mentimos, dice el Señor, y no practicamos la verdad. Entonces ese es el primer nivel de la hipocresía, en el que yo sé que estoy mal, ¿sí? Pero estoy tratando de hacer creer a los demás que estoy bien. Y que ¿sí? mi relación y que todo con el Señor funciona,
que en la iglesia todo funciona y que todo el mundo me tiene que entender porque yo estoy bien. Exacto. Luego dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿sí? Que estamos hablando de la transparencia. Andar en luz es tanto andar como siendo transparentes con todos los que me están rodeando, como andar también bajo la revelación del Señor continua, ¿no? Entonces, en pocas palabras, una cosa lleva a la otra. Si tú y yo andamos en transparencia, asimismo la revelación del Señor será continua sobre nosotros. Si andamos en luz, como Él, como el Señor, que es luz, anda en luz, ¿no? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese versículo me encanta. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo es, mejor dicho, para mí uno de los versículos más que pueden haber, porque habla en cuanto a la comunión, ¿no? Tenemos comunión unos con otros por el hecho de ser transparentes, ¿no? Cuando andamos escondiendo cosas de los demás, cuando queremos andar en esa hipocresía, como ocultando la realidad de nuestro corazón y simplemente tratando de quedar bien con todo el mundo o de que la gente no se entere realmente quiénes somos, eso no nos permite tener comunión. No nos permite tener comunión porque vamos a tener siempre el temor de que nos descubran quiénes somos realmente. Pero dice la palabra, pero si tú eres abierto, si eres transparente, si andas en luz, fácilmente tienes comunión unos con otros. Y eso te explica a ti porque muchas veces no puedes socializar, no puedes tener empatía con los demás en la iglesia. Como que de pronto llegas a una congregación y duras 3 meses y ya te empieza a fastidiar el mundo, no puedes entrar a un compromiso mayor con el Señor, porque no puedes trabajar en equipo con otros. ¿Por qué? Porque no estás andando en luz. No quieres tú mostrar realmente quién eres, sino guardar siempre una apariencia, ¿no? Pero dice ahí claramente el versículo, en el final del versículo 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días necesitamos ser limpiados por la sangre de Jesús. Todos los días necesitamos ponernos en acuerdo con el Señor, ponernos en paz con Dios, y la sangre de Jesús está ahí, y la sangre de Jesús está ahí para que cualquier cosa que no se ajusta a la santidad de Dios, de una vez lo dejemos y nos volvamos a reconciliar con Dios. Que si estamos bien con el Señor, muy seguramente vamos a estar con las demás personas. El segundo nivel de hipocresía está en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí sí que peor, mejor dicho. Ahí sí que peor. ¿Qué pasó aquí? Que no solamente yo estoy tratando de hacer creer a los demás algo que sé que no soy, sino que ahora yo me comí el cuento. Sí, me convencí a mí misma. Me convencí a mí mismo, me engañé a mí mismo. Amén. Autoengaño. Creyendo que soy la persona que aparento ser, ¿sí? Y entonces yo me formo una película, ¿no? Me formo una idea de mí mismo que no es real, y le estoy transmitiendo a los demás una idea equivocada de mí, pero yo mismo creo que soy ese actor. Es como cuando un actor está interpretando un papel y se quedó en el papel, ¿no? Exactamente. Se quedó en ese papel. Que ya es algo emocional y psicológicamente incorrecto, ¿no? Claro, ya la es persona un ya entró grado de en locura, ¿no? en un estado que no es mentalmente, sí, no es correcto. Y la persona como que hizo hace muchos años de Bolívar, sí, ¿no? Sí, varios un actores. hombre que hizo de Bolívar y se quedó en el papel de Bolívar y en la calle se creía Bolívar, ¿no? Se creía, claro, que el libertador, que no sé qué, y se desquició este hombre, ¿no? Detrás de ese papel. Pastor, porque es que esos son los argumentos, ¿no? O sea, nosotros nos colocamos argumentos en nuestra cabeza de que somos eso, de que realmente todo el mundo está equivocado, pero yo estoy en lo correcto. Exacto. ¿Sí? Entonces, esos son aquellas personas que de pronto llegan a las iglesias, me refiero a la iglesia de Cristo, sí, la iglesia, con una, que uno siempre la ve en la misma situación. Ajá, no progresa. No progresa, siempre es el mismo problema, las mismas circunstancias, y uno, exacto, dice, pero ¿qué pasa? Y oran,
ayuna uno por ellos, intercede, le aconseja, habla. Ay, son personas que uno ya definitivamente, esta persona tiene un argumento en la cabeza y ella se creyó ese cuento o él se Exacto. creyó ese cuento y de ahí nadie lo saca, Nadie lo puede sacar. y solamente el Espíritu Santo puede convencer y volver todos esos argumentos, que es lo que dice en 2 Corintios 10:5, que coja todo el Señor esos argumentos y los vuelva contra él mismo y él a sí mismo se vea y pueda ver todos esos argumentos que él mismo ha colocado y que esos argumentos no lo han dejado avanzar o no lo han dejado avanzar, pastor. Ajá. Entonces son argumentos que nosotros mismos colocamos Levantamos. para defender o que nos hemos autoconvencido de que estamos bien. Es que es lo que dice aquí el versículo, si decimos que no tenemos pecado, Ajá. imagínate, o sea que uno de algún modo le dice a la persona, pero mira, la actitud en la que estás viviendo, lo que estás haciendo está mal delante del Señor, y tú sales a decirle a los que te confrontan, para mí no, para mí eso no está mal, para mí yo estoy bien, yo estoy andando bien, yo tengo mi comunión con Dios. Esa es de pronto su apreciación, respeto su apreciación, gracias por el consejo, pero eso no es así. Cuando una persona se pone en esa actitud, está en el segundo grado de hipocresía, ¿sí? Diciendo no, no, cerrándose completamente. ¿Y qué está haciendo? Lo que dice aquí la palabra, se está engañando a sí mismo y se nota pues, lo que dice el versículo, que la verdad no está en él. La palabra de Dios, lo que Dios le está diciendo, no hay, lo que estamos diciendo, coherencia entre lo que está viviendo y lo que dice la palabra del Señor. Pero la solución para eso está en el versículo 9, o sea, el siguiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, prácticamente si volvemos a la luz, ¿sí? Si exponemos nuestro corazón a la luz del Señor, Él es fiel. ¿Quién? Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, el Señor va a compadecerse, va a tener misericordia de nosotros y va a decir, sí, claro que sí, hay perdón para ti. Si tus pecados fueren negros como la grana o rojos como el carmesí, yo los voy a limpiar y los voy a hacer blancos como la nieve, voy a hacerte blanco como la nieve, te voy a purificar, te voy a limpiar de ese pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la hipocresía sí tiene una solución, y es ¿cuál? Exponerse a la luz, mostrarse tal y como es, confesar el pecado, abrir el corazón y dejar que sea el Señor el que limpie. Muchas veces, como cuando una persona está enferma, por ejemplo, tiene una herida en alguna parte de su cuerpo y no quiere ir al médico, no porque me va a doler, ¿sí? Me va a tocar ahí, mejor dicho, me hace brincar, me hace ver estrellitas, yo mejor no voy a ir al médico, yo me quedo así, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la persona? Se le va a infectar y se le va a volver en una enfermedad más grave de la que tenía, ¿sí? Se va cada vez a agudizar, que puede llevarlo aún hasta la muerte, ¿sí? Por no haber atendido esta situación. Pero si esa persona va al médico, ¿sí? Y aunque le duela en el momento, o sea, pasa el dolor del momento, pasa la situación del momento, pero sabe que de una vez ya empezó un proceso de sanidad y de restauración. Así es la persona que está guardando cosas en su corazón, no porque me da vergüenza, no porque es muy incómodo abrir mi corazón, pero cuando la persona viene a personas adecuadas, no a cualquier persona, sino como uno tampoco va a que le curen esas heridas el vecino, no, sino va al médico. Y si uno viene al Señor a través de los ministros que Dios ha puesto, el pastor o líderes reconocidos dentro de la iglesia, y confiesa su pecado, abre su corazón, aunque sea incómodo en el momento, la sangre de Cristo le limpia de toda maldad, le limpia de todo pecado y empieza a ser restaurado. Ese confesar, pastor, no es solamente ir y decir, ay, yo hice esto, pastor, y ya, no. Eso es un primer paso, ¿no? Es el primer paso. El primer paso de ir y decirle lo que se hizo mal, en lo que estamos fallando, pero ahí viene la restitución y el arrepentimiento, que es dar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya reconociste que eso está mal, entonces vamos a hacer un proceso contigo de restauración. Exacto, ¿no? Restauración. Y vamos eso tiene un paso, 2 pasos, 3 pasos, bueno, lo que sea necesario tomar.
entonces tenés que hacer esto, esto y esto. Exacto. Pero hay gente que confiesa el pecado y uno les dice la solución y no les interesa. Entonces no quiero hacerlo, yo quiero seguir así, muchas gracias. Confesar no es ir allá y decir, ay, si yo hice esto y esto, pues eso no es confesar, pues. Esa Lo es la primera expusiste parte. a luz, pero ya eso no es todo. Eso tiene un proceso donde se tiene que traer De una arrepentimiento. sanidad, de arrepentimiento real, no de remordimiento. dar Ay, frutos sí, dignos yo de sí arrepentimiento. hice eso, que pensar, ay, Señor, perdóname, no, sí, está mal, pero sigo así, estoy contenta. Eso así, es remordimiento. Me siento bien, eso es remordimiento, entonces eso hay que aclarar. Hay que aclararlo, ¿no? De que, lógicamente, para mantener mi libertad, para mantenerme yo sano y libre en el espíritu, tengo que mantenerme en obediencia, o sea, ya no incurrir en esas situaciones que me llevaban a pecar de esa manera, ¿no? Que eso lo vamos a explicar más adelante. Y luego viene el versículo 10, y con eso terminamos esta mañana. Si decimos que es ya, o sea, aquí en el versículo 10 ya es la tapa, ¿no? De la hipocresía, ¿sí? No solamente has hecho creer a los demás de alguien que no eres, no solamente tú te has comido el cuento, sino viene una tercera etapa y ya es la última, en donde es muy complicado, ahí sí a veces que las personas sean cambiadas. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, o sea a Dios, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que es la situación cuando llega el Señor, ¿no? Sea de manera personal, por convicción a la persona, ¿sí? O a través de algún ministro del Señor, viene a confrontarle ya con su pecado, viene a confrontarle porque ya la situación posiblemente se ha agravado, ¿sí? Y viene la persona, cuando es confrontada, toma la actitud simplemente de decir, ¿sabes qué no? Ese no soy yo. Ese que tú estás diciendo no soy yo. Dios mismo lo está confrontando y yo mismo me rebelo contra Dios y pongo mi rostro contra él y Yo le no estoy digo, mal. no, ese que tú estás diciendo, ese no soy yo. ¿Sabes qué? Tú eres, Dios, tú eres un mentiroso. Entonces cuando tú ya le llamas a Dios mentiroso, lo estás llamándolo Satanás prácticamente, porque el Satanás es el que es mentiroso. Cuando tú ya estás llamando a Dios mentiroso, sabes, ya ahí estás en una situación muy delicada, porque ya te estás confrontando directamente con Dios, que una y otra vez te viene diciendo, esta es tu condición, mira, pilas, estás en esto, tienes que salir de esta situación, tienes que confesar tu pecado, tienes que abrir tu corazón, tienes que exponerte a la luz, qué está pasando, y una y otra vez te insiste por un lado, por otro, por un medio, por otro. Ves un programa de televisión y te está hablando lo mismo, ves a alguien en la calle y sin saber de lo que te está hablando, y prum, te confronta a Dios con lo mismo, y de una y otra manera el Señor te está tratando de hacer volver en sí. Pero ya cuando tú te volteas y dices, Señor, tú eres el que está engañado, no soy yo, ahí sí ya es muy complicado. Pastor, es que uno no tiene necesidad de decirle al Señor, tú eres un mentiroso. No, eso es como cuando la persona sabe que está haciendo mal. Como tú dices, cualquier persona le habla, le confronta a un programa de televisión, se encuentra con alguien y la persona sigue diciendo, no, yo estoy bien, yo no estoy pecando, no, yo estoy bien. Terrible. Con ese hecho de decirlo, ya está diciéndole a Dios que es un mentiroso, ya está diciéndole a la gente que es un mentiroso. Con esa sola actitud. De decir, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien. A mí Dios me ama como yo soy. No, él a mí me ama como yo soy y él tiene compasión no, es que sí, él tiene compasión, pero él también es un padre, ¿no? Exacto. Es como el papá y la Así mamá es. cuando le dicen a uno, mija, lo que usted está haciendo no está bien. Mal. Y sabe uno que está haciendo mal, pero uno dice, no, pero yo estoy bien, estoy contenta así. Y no quiero que se metan en mi vida y no quiero que hagan nada, sí. y no quiero que ya déjenme vivir mi vida, como muchos de nosotros lo dijimos, y desafortunadamente uno cuando dice déjenme vivir mi vida, es que lo que pasa, el problema es que lo que tú estás viviendo nos está afectando a nosotros. Todos. Sí, Claro. no es solo tu vida, es que lo que tú estás viviendo me está afectando a mí, a Así él, es. a él, y tenés que reaccionar. Y cuando no reaccionas y no dicen déjenme vivir mi vida, yo estoy así, yo estoy bien, Dios sabe lo que yo soy, punto, ya no se metan en mi vida. Entonces ahí uno dice, la persona llegó a un límite donde realmente está mal, está embarrada, ¿no? Eso es como el bebé que con sus propias heces
se comienza a untar. Los que somos papás sabemos que eso pasa cuando ellos son bebés y comienzan a untarse y uno entra y los ve. A mí me pasó. Entonces uno entra, los ve y uno ve todo eso y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo fue a hacer eso? ¿No? Eso es sucio, eso no. Pero el niño no lo sabe. Entonces así somos, nos untamos de una cantidad de cosas y que ya le queremos convencer a todo el mundo que no olemos a nada, que no nos untamos nada feo, Que no pasó que estamos nada. bien, que no pasó nada. Y sí pasó. Entonces Exacto. eso es algo que tenemos que nosotros reconocer, aprender a entender quién nos está hablando y por lo menos si alguien me dice, oye, mira, analiza esto que estás haciendo, porque entonces uno ahí ponerle un ojo, como decía la pastora Katy, pongan un ojo ahí, Recapacitar. piensen, recapaciten, analicen y digan, a ver, me están diciendo esto, ¿será que yo estoy haciendo malo y de pronto yo misma no estoy dándome cuenta? Entonces voy delante del Señor, Señor, dame la gracia, muéstrame, déjame ver, y que uno pueda tomar un giro, no un giro, y decir, estaba haciendo esto no me sirve, no me conviene, ¿sí? Me es lícito, pero no me conviene. Entonces doy el giro, doy la vuelta y busco al Señor. Ajá. Entonces, ese es el último grado pues de la hipocresía, en donde entra lo que se llama la dureza del corazón, ¿no? Y en la dureza del corazón, como cuando algo se pone como una roca, lo único que hay que darles golpes con un cincel para romper esa roca. Entonces, no te arriesgues a que Dios tenga que tratarte más fuerte, más duro, ¿sí? Hay personas que por más duro que el Señor las trata, siguen siendo igual y mejor dicho, la verdad, no están rechazando completamente el amor del Señor. Pero antes que llegue Dios a estos extremos, tú arrepiéntete. Como dice mi esposa, da media vuelta. Como decía el hijo pródigo, vuelve en sí, recapacita. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Sí? Y empieza tú a buscar la dirección del Señor y a decir, bueno, Señor, sí, ya, está bien, sí, reconozco que esto está mal, dime cómo salir de esto, cómo ir saliendo poco a poco de esta situación. Y depende del grado al cual tú hayas llegado, poco a poco, como cuando alguien se mete en una cueva y poco a poco va saliendo a la superficie, poco a poco va saliendo a la luz. Así el Señor te va a ir sacando de esa oscuridad. Y posiblemente esa sea tu situación en este momento, o conozcas personas de tu familia, conozcas personas que tú aprecias y que las ves en esa condición. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor traiga sanidad, para que traiga restauración, para que traiga perdón, porque Él siempre está dispuesto a perdonar, pero que traiga convicción. Y si tú eres esa persona, pídele al Señor, Señor, convénceme de pecado, abre mi corazón y que yo sea convencido plenamente de la actitud, de la condición en la que realmente estoy delante de ti. Padre, gracias por esta mañana que tú nos puedes dar la oportunidad de volvernos a ti, Señor. Si estamos en alguno de estos grados de hipocresía, Señor, en donde nosotros estamos tratando como de disimular una vida piadosa, una vida contigo, pero no es real, muéstranos en qué áreas de nuestra vida estamos caminando en hipocresía, caminando, Señor, oh Dios, en una doble vida, tratando, Señor, con caretas de disimular cosas que hay en nuestro corazón que tienen que ser resueltas delante de ti. Señor, abre nuestros ojos, muéstranos la luz, Señor, oh Dios. Queremos caminar en luz como tú eres luz, Señor, oh Dios, y entender la realidad de nuestro corazón. Y que al entenderla, Señor, nosotros podamos, Padre, empezar a ser restaurados. Tu palabra dice que tu sangre es suficiente, Señor, para limpiarnos de toda maldad, Señor. Si confesamos nuestro pecado, Señor, dice tu palabra, tú eres fiel y eres justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y necesitamos ser limpios. Y ahí donde estás, si es necesario confesar algún pecado en particular, dile al Señor, Señor, yo confieso esta actitud como una actitud
pecaminosa, una actitud equivocada, una actitud, Señor, que va en contra de tu santidad, Señor. Te pido perdón, me arrepiento de esta actitud, me arrepiento de esta condición de mi corazón y quiero volverme al centro de tu voluntad, a hacer lo que tú realmente quieres que yo haga. Y ahí el Señor empieza a ministrar tu corazón, empieza a ministrar tu vida y te empieza a levantar. Sé levantado, sé perdonado. No dejes que el acusador venga a tus oídos y te haga creer que tú no puedes ser restaurado, porque es mentira. Él viene a susurrar mentiras a tu oído diciéndote que no puedes ser levantado de esa condición y que nunca va a cambiar. Y yo te digo, sí, sí es posible, porque el Señor hace lo imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Él sí lo puede hacer. Él sí te puede restaurar. Y yo declaro que tú en esta mañana eres levantado. Por el poder y la gracia del Señor eres levantado y eres traído nuevamente a su luz admirable, para que vivas bajo esa plenitud, esa transparencia, pero también esa unción de revelación continua de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Dile gracias, Señor, por tu libertad, por perdonarme, por restaurarme con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te bendigo en esta mañana. Yo te declaro en libertad y declaro que, como decíamos hace un momento, poco a poco irás saliendo más hacia la luz para caminar en libertad y en transparencia, tanto para con los demás y mucho más hacia el Señor. Dios te bendiga. Y a las 3 nos volvemos a conectar aquí juntos para estar compartiendo de la palabra del Señor, adorando a nuestro Dios que merece toda alabanza, toda adoración, y estar edificándonos mutuamente en el amor del Señor. 3 de la tarde, aquí nos volvemos a encontrar. Dios te bendiga.